bueno, por supuesto. Bueno, hoy traje un tema totalmente distinto del de la coyuntura. Ajá. Perfecto. Bien. Vamos a odiar a este filósofo llamado Otto Weininger, Ajá. pero primero vamos a escuchar qué dice y luego vamos a ver por qué termina como termina. Dale. Se llama Otto Weininger, nació en 1880 y murió, no voy a decir nada sobre su muerte, murió, vamos a decir, tempranamente. Publicó un solo libro y hay algunos sueltos que algunos de sus admiradores, muchos de ellos del partido nazi, compilaron y editaron después de su muerte. Pero su libro fundamental se llama, atiendan las feministas y los feministas, Sexo y Carácter. Apa. Inscribe su libro, su obra, en una serie de reflexiones que ya eran algo así como una disciplina, que se llamaba la caracteriología. Prima, o en todo caso, amiga de la psicología. Todavía en esos años, estamos hablando del 1900 más o menos, Freud no era el psicoanalista, el psicólogo tan reconocido, incluso la psicología no llevaba muchos años de disciplina independiente. Es más, si algunos recuerdan los viejos manuales de filosofía, se consideraba a la psicología una rama de la filosofía, como si dijéramos, bueno, no sé, la epistemología, Claro. la teoría del conocimiento, la ética, la lógica, y también caía la psicología. Claro. ¿Qué era la psicología? Bueno, el estudio del alma, en términos griegos y en términos modernos sería la teoría de la mente. Y ustedes saben que en la mente está prácticamente la personalidad humana. Por lo tanto, la caracteriología lo que estudiaba era la personalidad. Y de esos discursos vienen hasta nuestros días estas ideas de que hay gente que es antipática, o muy amable, o poco generosa, o muy seca. Esa es una expresión que usaban nuestros abuelos. Sí. Es seco como diciendo, es una persona parca. Sí. Sí. Bueno, a eso se lo llamaba carácter. Incluso estaba el carácter irascible, del que se calentaba y rompía todo. Bueno, en ese momento, antiguamente, existía la pregunta, ¿y de dónde viene uno tan? ¿De dónde saca, decían las abuelas, de dónde saca esa ira, esa generosidad, etcétera? Bueno, la caracterología intentó explicarlo, por supuesto como pudo, y a mi juicio no logrando convencer a prácticamente nadie, ya en su época. Imagínense ahora que conocemos, por ejemplo, las teorías de Freud o las teorías de Adler, que inicialmente, antes de ser psicólogo, este filósofo austríaco, que también fue psicólogo, propone un estudio sobre el carácter. Voy a leer una cita de quien escribió su obituario, porque sabemos que murió. Si nació en 1880, Sí. la noticia, y estuviera vivo, la noticia sería que no murió. Claro. Lo que no dije todavía es ni cómo ni cuándo. No, ya Bueno. no. Lo vas a decir. Lo voy a decir. Ok. Sí. O tal vez dentro de 15 días. No, por favor. No, Así que- no. No vamos a usar esa treta No. de las sagas televisivas. Bueno, pero quédense hasta el final, por lo Sí, menos. Eso sí, obvio, eso para sí. No se saber duerman. cómo y dónde. Bueno, si se duermen, Claro. hacemos sonar una chicharra. Para que... Queda grabado igual, ¿eh? Queda De grabado acuerdo. y lo ven después, si no llega. Bueno, dice este señor Luca, un amigo personal de Otto Weininger. Se escribe W-E-I-N, bueno, Weininger. No era de los que predican moral y construyen teorías, pero viven ajenos a ellas. Cada principio considerado por él como verdadero, cada postulado establecido se lo imponía. Ante todo, para hacerlo por sí mismo. Consiguió vivir su filosofía y cuando se vio impotente para ello, se quitó voluntariamente la vida. Apa. Hemos llegado ya a develar el misterio. ¿De qué murió? ¿De qué murió? De no poder sostener su propia teoría. Exactamente, porque su teoría, como vamos a tratar de demostrar, era demasiado estricta, demasiado
absoluta, demasiado fuerte, como para que se ejerciera en los términos en que este diagnóstico acerca del carácter humano había propuesto nuestro amigo, por ahora amigo, Otto. Pero ya vamos a ingresar en sus planteos filosóficos y vamos a ver que dejará de ser prontamente Nuestro amigo, ok. Bueno, Sexo y Carácter aparece, como dije, en mayo de 1903, hace ya más de un siglo, ¿no? Sí. Las ediciones se suceden con rapidez asombrosa. La segunda, salió en mayo la primera edición, la segunda sale en noviembre. Y en el siguiente año surgen 4 ediciones. Ya en 1923, es decir, a 20 años de publicada la primera edición, alcanzan un total de 25 ediciones. Además de las traducciones a 6 o 7 idiomas europeos y asiáticos. Fue traducido al japonés. ¿Y por Hay qué que era tan traducir del alemán al japonés. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué era tan exitoso? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Yo creo que el éxito está en que su prosa es clara, sus explicaciones son contundentes, pero fundamentalmente sus ideas son satisfactorias para los machistas, para el patriarcado. Ajá. Y de ahí es que lo conozco a Otto Weininger, porque normalmente no es un filósofo que se estudie en el grado. A lo mejor hay gente que hace posgrado, especialmente en la filosofía feminista, se ha estudiado mucho a este autor, precisamente por su carácter, podríamos decir, fuertemente patriarcal. Vamos a ver algunas de sus ideas y vamos a comentar algunas de sus frases. Todas valen la pena, no para repetirlas, sino para saber de dónde viene el patriarcado. Probablemente es anterior a este muchacho, a Otto Weininger, que si su última obra es de 1903, es porque murió a los 23 años, después de publicar su libro. Yo he publicado libros y no se han vendido ni siquiera la primera edición en 40 años. Este no esperó ni siquiera la segunda reimpresión. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Su teoría prevé 2 tipos ideales. Eso se usaba mucho en el discurso académico de los años que él transita, principios del siglo XX. Es decir, como es imposible conocer a todos, se hace una abstracción de los principales rasgos del objeto a estudiar y se proponen tipos ideales. Él llama a sus tipos ideales el hombre absoluto, el hombre por varón, y la mujer absoluta, que son respectivamente polo positivo y polo negativo del vivir humano. ¿Cuál será el polo negativo? Acertaron. La mujer. La mujer. Por supuesto. El individuo aislado participa en diversos grados de ambos sexos. Acá avanza un poquito. Bien. Pero la ley del acoplamiento, que no sé de dónde la saca, pero bueno, la propone, Ok. es una argumentación muy interesante, muy complicada como para verla en pocos minutos, pero dice que esta ley de integración permite, entre otras cosas, que cada uno busque como compañero a quien posea los 2 elementos de varón y mujer en proporción exactamente inversa a la propia. Ajá. Por lo tanto, la homosexualidad es, ¿qué sería? Una recontra aberración. Claro. Claro. Porque Claro. el homosexual tiene Un desequilibrio. un desequilibrio. Bueno, sobre esa base, yo no sé si la inventó él, Ajá. pero la continuaron muchos a partir de este planteo. Hasta no hace mucho se consideraba la homosexualidad una enfermedad, Una enfermedad, una claro. patología. Bueno. Muchos bueno, la consideran. El biógrafo del presidente de la Nación, los biógrafos consideran Vázquez, que... ¿no? Claro, Vázquez, sí. Yo diría esto, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar una patología, y esa es una autoridad en la materia. Claro. El señor presidente de la República, con todo el respeto que me merece, Sí. podría seguir hablando de las estupideces que habla, que no afectaría en nada a esta visión contemporánea, ¿no es Claro. cierto? Bueno, otra pregunta que siempre ha recorrido el discurso, no tanto filosófico, sino de carácter psicológico. ¿Hay diferencias innatas entre los sexos? Es decir, cuando uno nace varón, va a ser varón, uno nace mujer y va a ser mujer. Hoy, gracias a los estudios queer y a los estudios de género, sabemos de la complejidad que implica esta identidad. Claro. Claro. Pero hace un siglo, A nivel orgánico. a nivel orgánico y mucho más a nivel psicológico. Claro. Claro. Bueno,
Por supuesto que Weininger va a decir, sí, hay diferencias innatas. ¿Y qué tiene que hacer la mujer para convertirse en un genio? Porque su condición recordemos que le está hablando de la mujer absoluta, es decir, Claro. un ideal Sí. que no por casualidad es un ideal pésimo. Claro. Para convertirse en un genio, para poder tener inteligencia y capacidad de abstracción y capacidad crítica y sentido de la moral, ¿qué tiene que hacer la mujer? Dejar de ser mujer. Claro. La mujer en cuestión no era la manifestación de un cierto género femenino ni el producto histórico de una sociedad particular. No. Es la consecuencia de un destino biológico, como quien tiene la nariz grande Claro. o las orejas chicas. Sí. Bueno, si las mujeres se encerraban en la vida doméstica, alejándose de la política y la cultura, no era porque el hombre la mantenía así a los latigazos. No, era a causa de que su instinto sexual las inducía a actuar de esta manera. Ajá. Bueno, no le pregunten a Otto, porque ya sabemos que está muerto, Sí. ¿de dónde sacó que hay un instinto? Claro. Bueno, acá viene lo peor. Ay, peor. Hasta ahora era Ay, Claro, tolerable. podríamos decir, hemos probado unas aceitunas y unos maníes. ok. Ahora viene el plato. El plato fuerte, Bien. Vienen, no sé, los ravioles, ¿qué te gusta? Sí, unos ravioles. Bueno, Hoy sí, está. sí. Dice, la mujer no posee individualidad. Ok. No. Vive en el tiempo y sus representaciones son vagas e imprecisas. Es una boluda. Nunca es veraz ni propiamente moral, porque no sabe lo que son ni el deber ético ni la verdad. Mira. No le cabe en la cabeza porque la tiene llena de pelos. Ajá. Algo así decía otro del que hablaremos más adelante, Schopenhauer, Bueno, Claro. claro. que tiene las ideas cortas pero los cabellos largos. Sí. Le atribuía a la mujer. Parece como que lo estoy disfrutando, pero en realidad esto a mí me produce mucha tensión porque veo que estos gérmenes han Están. producido montes enteros. Claro. Claro. Y queda latente. Y en muchos jóvenes también. Sí. No solo en los viejos como yo, sino en los jóvenes. Y encuentran fundamentos justamente en estos libros. Mira, Exactamente. acá lo dice la ciencia. Claro. Y ahí está. Se tradujo a cuántos idiomas. Claro. Bueno, en los primeros años a 7 idiomas. Actualmente no sé, porque creo que es un libro ya pasado de moda, pero que conviene Pero está. desempolvar para que los niños y las niñas que nos escuchan tomen en cuenta que todo esto es una aberración, no solo ideológica, sino fundamentalmente científica. Claro. Claro. Porque no tiene de ningún verdad sustento. la moral no tiene otro fundamento que el de la educación. Claro. Claro. Es cierto que las personas humanas nacemos con tendencia a vivir en sociedad. Sí. Esa tendencia nos introduce necesariamente en el universo de la cultura. Bueno, hace estos años, un siglo y pico, no estaba tan claro cuál era la diferencia entre naturaleza y cultura. No es que no la tenían en cuenta, pero no sabían hasta qué punto la base biológica determinaba el perfil moral de las personas. Claro. Bueno, tan es así que dice que la mujer, vamos a decirlo así, discúlpenme, es débil, inferior al hombre, pero porque tiene su destino biológico en eso. No tiene la culpa el individuo femenino, sino, en todo caso, la naturaleza que le hizo así. Claro. Como si dijéramos, ¿por qué el rinoceronte tiene el cuerno donde lo tiene? Y bueno, mire, es cuestión de la naturaleza. ¿Qué sé yo? Bueno, dijimos que no sabe la mujer lo que son el deber ético y la verdad. Sí. Carece del sentido estético. A una mujer le dice esto. Claro, es decir, a la mujer absoluta Claro. y por destilación a todas las mujeres. Por ser puramente sexual Ajá. y del pudor, no tiene ninguna idea, porque no comprende el pecado. Indiferente a la propiedad, justamente. Se ve que nunca se separó. Se halla siempre dispuesta a renegar de sí misma y no teme la muerte, porque no posee, como el varón, el respeto de su yo. Si le ha sido Un concedido... resentido. Wow. Hoy no tiene Resentido. sentido, pero vos pensás, ¿cómo sería la mente? Estamos hablando de Alemania, no estamos diciendo, bueno, esto, no sé, lo publicaron sin ofender a nadie en Valentina Alsina. Y mientras se limpiaban las uñas con el cuchillo, con el Claro. facón, los tipos decían estas cosas. No, señor, esto lo decía Claro.
Un gentleman. Claro, alguien Claro. escuchado. El- Porque la- no es que la- venía del la- taller y escribía. Claro. No quiero insultar a No, nadie. No, pero era como la meca del pensamiento. Ahí Claro. donde- Si hubiera ido al taller, si hubiera tenido una familia, probablemente No todas hubiera estas puesto ideas. esto. Claro. No. Exactamente. Si se hubiera separado, si alguna vez hubiera estado con alguien, capaz que nunca estuvo con nadie. Y bueno, Bueno, Probable. sobre la biografía, por cuestiones de permisos de YouTube, no podemos hablar Ok. mucho. Podemos hablar del sexo así en general, pero no. Bueno, pero todo el mundo se imagina la tortura que sufría este muchacho. sí. O sea, nosotros tenemos, gracias a Freud, contemporáneo de este, Sí. aprendimos a leer entre líneas y a ver el subtexto debajo de toda esta... No, claramente era un resentido. sí, efectivamente. Sí. Una lástima que no haya copiado ninguna foto para que viéramos o para que mostráramos. Bueno, dice así, si a la mujer le ha sido concedido el talento, en cambio le está vedado el genio, Ajá. que es la suprema expresión de la masculinidad. Ah, mira. Impresionante. Tremendo. O sea, Hitler le pudo haber dicho, che, te estás yendo al carajo. ¿No? Un detalle que Tranquilamente, Hitler era. Un detalle que se me escapó, que él era judío, se había convertido Ah. al luteranismo. Ajá. Y Freud decía, qué fallido que tuve, perdóname Freud. Perdón. Hitler decía, es el judío que más admiro. Ah, Claro. claro. Bueno, ¿cuál es el deber del hombre desde el punto de vista de esta teoría de Weininger? Traer al mundo algo que hasta entonces no existe. El hombre tiene que crear, tiene que ser poeta, no en el sentido literario, sino en el sentido griego de hacer, hacer lo que no está. Por lo tanto, el hombre debe consagrar su vida, sus estudios y sus esfuerzos a engendrar algo en el terreno del arte, de la filosofía, de la ciencia o de la política. Llamémoslo así, nuevas normas, nuevos paradigmas, nuevos valores, nuevas ideas. Y tiene que sacrificar todo lo demás en el altar de esa vocación creadora. Probablemente lo que él mismo intentara hacer con este libro. Claro. Así le fue. Claro. Ahora, ¿cuál es el deber de la Germu? Aceptar. Lo digo así en alemán, la Germu. Sí. La mujer no es más que un instrumento para la perpetuación de la especie. Divino. Diría Schopenhauer, la mujer es la trampa que le tiende la naturaleza al hombre para que caiga en el ciclo indebido de la reproducción. ¿Cuántas cosas hemos cargado? Ahora, Schopenhauer, no lo tengo tan claro, pero Schopenhauer era un asiduo visitante de lupanares, dicho en fácil, de Sí, prostíbulos. prostíbulos. Claro. En esa época se llamaban lupanares y gastó buena parte de su dinero en la atención sexual que le dispensaban las etairas. Así se decía a las prostitutas en esa época, etairas. Bueno, pero dejémoslo a Schopenhauer, ya lo traeremos en Sí, otra ya lo vamos a oportunidad. traer. Ya lo vamos a atender Ya lo en vamos a otro- atender. Ya lo vamos a atender. Probablemente él, que es más joven que Schopenhauer había muerto más o menos cuando él nació, se había imbuido de esa corriente misógina de la filosofía, que no solo era de la filosofía, sino que permeaba todas las capas de la academia, hasta el punto de que se impedía el ingreso a la universidad a las mujeres. Claro. Claro. La mujer solo existe para engendrar o traer al mundo individuos biológicamente semejantes a sus progenitores. O sea, más vale que fuera varón. No, sí, pero que no fue, o sea, porque si no el hombre tendría relaciones con las ovejas, que ya las tenía, digamos, Bueno, en aquella claro. época. Claro. Por eso está la mujer, para que los hijos no salgan Claro. con había mucha Con rulos. leyenda urbana sobre Mezcla de especies. Sí. mezcla de especies y todo. Después se demostró que era imposible. Sí. Bueno, para alcanzar esos fines, ¿qué debe hacer la mujer? Debe buscar hombres capaces de darle hijos sanos y cubrir sus necesidades. Bien. Impresionante. Esa era El la deber razón de de la- ser de la La mujer. razón de Sí, ser. señor. Porque él siente, y quién no, que estaba en una época de decadencia. Nosotros sentimos que estamos en una época de decadencia. Sí. Bueno, Él también. nuestro amigo, nuestro próximo enemigo Otto, Sí, ya está, Ya ya lo está, está, haciendo, ya está. ya está haciendo nuestro. ya se ganó todo. Sí, ya sí, se sí. ganó todos los puntos. Sí. Dice así, por culpa de las feministas que estaban liberando la sexualidad de las mujeres de todos los lazos impuestos durante siglos por la religión, socavando de esta manera el orden patriarcal, estamos en plena decadencia. Las mujeres podían así abocarse sin obstáculos a la misión que les era propia, seducir a los hombres para perpetuar la especie.
Pero a las feministas se les ocurre que la mujer tiene que votar, tiene que estudiar, no tiene que ocuparse estrictamente y ella sola de las tareas hogareñas, de cuidar a los hijos, de cuidar a los enfermos. Esto es Cuneo Libanona, digo. Sí. La última charla pública que dio, Sí, más o sí. menos Claro, es esto, ¿eh? Claro, sí. Que de Es repente, ¿lo recuerdan ese momento cuando dice, pero boludo, esto es lo que dijo Milei? Sí, Y textual lo que dijo Milei. Quiere decir que el tipo estaba leyendo sin saber lo que... lo que estaba leyendo, lo que le habían dado para leer, evidentemente. Es típicamente un abogado que no tiene ninguna convicción más que la de ganar el dinero, digamos. Claro, No sí, ganar con- penalista. Penalista, efectivamente. Bueno, hemos hablado del deber del hombre, ser creador, ser inteligente. El deber de la mujer, Procrear, básicamente. procrear y procurarse buenos progenitores. Claro, sí, sí. ¿Cuál es el deber de la sociedad? Porque la sociedad tiene que, de alguna forma, organizar Claro. estas obligaciones. Bueno, ser un templo consagrado al perfeccionamiento espiritual de la humanidad. Es decir, perseguir todo aquello que tienda a desvirtuar a la naturaleza. ¿Y qué le pasa a la sociedad actual? Que se está preparando, ahora visto en retrospectiva nos damos cuenta, se estaba preparando para el nazismo. Es decir, para la exaltación de un principio que uniformara todas las expectativas de las personas a cambio de la peor y la más cruel de las penas para quien se opusiera. Ahora, con la feminización y el declive del patriarcado, así lo llama el propio Benninger, la sociedad deviene una incubadora destinada nada más que a la reproducción del ganado humano. Un poeta. Poeta. Un poeta. El amor, porque tiene que haber amor. Claro. Estamos hablando de la mujer. Bueno, no. La mujer de la que el hombre se enamora es un personaje creado por él mismo a su imagen. Imagen y semejanza. La belleza de la mujer es una proyección de los ideales morales del hombre sobre un cuerpo. Esta es una idea muy kantiana de que no vemos lo que es en realidad, sino vemos lo que podemos ver. Claro. El sujeto construye su objeto. Claro. Y bueno, en el caso del amor, uno se enamora no de la imagen real, sino de la imagen Que uno construye. que uno apetece, efectivamente. Algo de eso puede haber, pero como le estamos discutiendo todo, no Ahí se la está, vamos dejemos a todo decir pasar. que mal, no. este está todo mal. No se la dejemos No. pasar. Eso lo podemos discutir, pero es una nada. No en boca de Un este. granito nada. Pero ahora viene la frutilla. Ya comimos los ravioles, ahora viene el postre. ¡Ay, postre! Sí. Pesado también. Este te va a caer un poco más liviano. Tenemos té de boldo Ok, para el busca final. piña. Ok, dale. El amor es una suerte de asesinato, pues el hombre mata a la mujer de carne y hueso para reemplazarla por una efigie idealizada que se dedica a venerar. Si la mujer es esencialmente histérica, el hombre sería esencialmente fetichista. Acá no se salva nadie. No. Wow. Bueno, bien. Todos al calabozo. Y el mejor representante de la psicología masculina no sería Don Juan, el conquistador, sino Pigmalión, aquel escultor que una vez terminada su obra, se enamora de la obra perdidamente. Claro. Y esta imagen realmente no deja de ser interesante, Sí. aunque en el contexto general, por eso la pongo como al final, porque si no, parece que... Que no es tan malo. Exactamente. No, claro. Claro, interesante. Claro, que hay cosas que podemos discutir y en realidad no. Exacto. Bueno, ha llegado el punto de definir a la mujer ideal, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí. A ver. Es similar a la mujer sexualmente prohibida y sublimada que el hombre encuentra detrás de todas las mujeres que ama. La madre, Chao. Ah, mamá. No nos olvidemos que él era casi un adolescente. Claro. Si Sí. bien en aquellos años a lo Sí. mejor la Ya era más adolescencia grande, terminaba antes, pero Sí. bueno, se ve que nunca pasó. no. Se adelantó a su tiempo. En cambio, el hombre amado por la mujer sería un sustituto de una mirada idealizada, el padre. Fíjense de dónde vienen algunas ideas de Freud. Edipo Electra. Exactamente. Sí. El hombre es seducido por un objeto inaccesible. La mujer intenta seducir un objeto distante y, por así decirlo, inconmovible, autoritario, fuerte, la ley. Ese es el padre. Bueno, no por nada termina como termina. Ahora vamos a definir a la mujer genial, Ah. no a la mujer ideal. Ah, Ideal no sería ese ideal absoluto que él plantea al principio.
La mujer genial, es decir, la que además de talento tiene genio, que puede crear, que puede pensar, que puede ser crítica, él lo dice como un caso excepcional, como si dijéramos la persona que tiene 8 dedos en su mano Claro, izquierda. el, No, señor. el perro que habla. El Sí. perro que habla. No, señor. Dice, la mujer genial tiene inclinación hacia las otras mujeres. Por eso él presta atención a la famosa poetisa Safo, que vivía en la isla de Lesbos, que le da el nombre precisamente a la tendencia homosexual femenina, que es el lesbianismo. Según se cuenta, las mujeres allí vivían en una especie de comunidad de poliamor, pero sin la presencia de varones o sin la intervención de varones. Yo no estuve en esa época, soy viejo, pero no tanto. Bueno, me hubiera gustado ir, Bueno, aunque sea para espiar. una temporadita. Claro. Sí. Después contaba algo que hoy no puedo contar porque no estuve. Claro. Las mujeres podrían liberarse de su naturaleza femenina, esto ya lo hemos dicho. Si quiere ser inteligente, deje de ser mujer. Claro. Porque ser mujer es como una especie de cadena que la ata a Un al, ancla. al instinto biológico de la maternidad. Y por lo tanto deberían poseer un componente biológico y sexual masculino para lograr la genialidad. Esto quiere decir que la mujer totalmente liberada sería, para Weininger, un varón. Claro. Y por eso preconiza la masculinización de la mujer. Bueno, ha habido, ya en esa época estuve viendo investigaciones para la creación in vitro, lo que hoy llamaríamos clonación, Claro. que hasta donde yo sé está prohibida. Si hay, son prácticas clandestinas. Sí. Pero se ha intentado, bueno, con animales, Con animales sí. clonar sin la intervención, podríamos decir, estricta de un organismo entero humano. Claro. Bastarían las células, Claro. etcétera, como para clonar. Bueno, ya en esa época se hablaba de eso. Mira. E incluso la novela de 1931 de Aldous Huxley, Un mundo feliz, de alguna forma ratifica esta tendencia. Por supuesto que lo hace desde el punto de vista de una crítica a esa distopía, no desde el punto de vista de la celebración Claro. de la intervención de la ciencia y la desaparición de la sexualidad humana, tal como hoy la conocemos. Vamos a algunas frases célebres. A ver. El hombre posee pene, pero la vagina posee a la mujer. Ajá. La mujer es total y únicamente sexual. La voluntad es siempre buena y no puede haber voluntad de mal ni voluntad mala. Esta idea es de Santo Tomás. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que uno desea algo, si lo desea intencionalmente es porque quiere el bien. Por lo tanto, a la larga va a ser una acción buena. Ahora, cuando uno en realidad no quiere el bien, sino que no puede contener el capricho, y entonces se convierte en un deseo inconsciente. Y ese deseo inconsciente nos lleva al pecado. Bueno, es muy esquemático, pero así de esquemática es la teología. Claro. Si no fuera tan esquemática, se hubiera convertido en otra disciplina, en literatura, por Claro. ejemplo. Dice así, el mal es la resignación de la voluntad y el nacimiento del deseo a partir de la necesidad. Esto se demuestra por el hecho de que la voluntad es siempre consciente, mientras que el deseo no lo es inconsciente. Uno se ve impulsado, dice más tarde, a buscar algo detrás de la mujer, pero preferiría esperar a que sucediera algo y no simplemente que no haya nada en la mujer. Y entonces se le ocurre la idea de identificarla con la efigie, con lo que en realidad no tiene ninguna semejanza. Es el hombre el que crea a la mujer. Esto aquí habría que parafrasearlo. El hombre que se enamora crea a ese objeto de amor, a ese objeto amado. ¿Cómo puede acusar a la mujer después de todo de servir al hombre? El hombre no quiere nada más que a ella. No hay ningún hombre que no sea feliz cuando ejerce su efecto sexual sobre una mujer. Pero el odio contra la mujer es siempre solo el odio aún no superado a la propia sexualidad. Acá está confesando justamente el motivo profundo de su obra. Es como si dijéramos,
Antes de pasar a las críticas, vamos a tratar de entenderlo. Nosotros no entendemos del todo lo que nos pasa. Conocí a varias personas a lo largo de mi vida que necesitaban hablar con alguien para saber qué pensaban, porque por sí mismas no tenían un método claro de discurso, de que sus ideas fluyeran. En cambio, si yo hablo con un interlocutor y el interlocutor me presta atención, o yo siento que me está prestando atención, eso en teatro se llama dramatis persona, o sea, la persona que sostiene el diálogo, pero que no habla. Sí. Bueno, tal vez la obra de muchos filósofos ha sido esa, es decir, busco probablemente algo que no sé qué es, pero tengo la necesidad de no interrumpir esa búsqueda. Y en lugar de ir directamente a lo que me parece que quiero, doy todo un rodeo y escribo un libro. El problema de Otto es que termina el libro y al poco tiempo se suicida. Claro, porque él en realidad describe y después se da cuenta de lo necesario y de la importancia que tiene, y ahí es donde se contradice y decide morir. Exactamente. Decide dos cosas, morir, pero también decide matarse. Claro. O sea, esa decisión de causarse el máximo daño posible, el máximo e irreversible daño posible. Pero porque se da cuenta que le erró. Claro. ¿No? Es que probablemente... O se da cuenta que no puede vivir con eso que él mismo ha elaborado como teoría. Es decir, yo no encajo en esta teoría que yo mismo elaboré. Exactamente. Creo que el mundo es Yo esto. la verdad que no tengo una respuesta y no lo vamos a resucitar, dejémoslo. No, déjalo, ya está. A lo mejor en la eternidad, Se si joda. existiera la Ahora, posibilidad. un enfermito importante. Sí. Sí, se supone que tenemos que hablar en alemán, porque él no tuvo tiempo. Parece que aprendió otros idiomas, pero bueno, no importa. A lo mejor le tenemos que preguntar en alemán qué es lo que le pasó finalmente. Claro. Y nos va a decir... Ahora te digo, esto es una aberración, antes de pasar a las críticas. Sí. Es una aberración esta teoría, este pensamiento. Pero yo la he escuchado, muchas de estas cosas las estoy escuchando actualmente, las escucho, pero no por parte de algunos integrantes del gobierno o seguidores de este gobierno, sino las escucho en el día a día, la he venido escuchando. ¿No? Sí. Este tipo ha recopilado, Es no sé que- si la ha generado, pero por lo menos ha recopilado buena parte de lo que me imagino que en aquella época se debía hablar también más comúnmente que ahora. Exacto. Por eso las feministas, las filósofas feministas, también las militantes, yo creo que las militantes feministas conocen, si no lo conocen a él, conocen lo que vos decís, es decir, esta permanente letanía de inferiorizar a la mujer por ser mujer. Sí. Por supuesto que a esto se agrega, que si además de mujer es pobre, si además de pobre no es joven, si además de joven no encaja en los ideales de belleza Sí. o lo que sea. Sí. Bueno, por algo, todavía hoy, la gran mayoría de las empleadas domésticas, ahí no hay problema con el uso del femenino, No, son mujeres. 100% Claro. mujeres. Habría que averiguar en el sindicato, debe haber un porcentaje totalmente mínimo de varones. Sí. Sí, en condiciones de absoluta precariedad, además. Y en condiciones de absoluta precariedad. Que por supuesto después no pagan no tienen aportes jubilatorios, no se pueden jubilar. Sí, sí, sí. O si se jubilan con una. Sí, precariedad en todo sentido. Sí, sí, Exactamente. incluso desde la definición misma. Es Sí. muy raro que se le diga empleada. No. Ahora por ahí, pero antes se decía la chica que ayuda en casa, chica, como sí. una buena manera de decirlo, no decir Claro. la sirvienta. No. Sí. Y no es la chica que ayuda en casa, es No. una empleada. Exacto. De paso, recordemos que se dice sirvienta y ahí no hay problema con el participio presente. ¿Cómo va a decir estudianta? ¿Cómo va a decir presidenta? Claro. ¿Cómo va a decir ingeniera? Claro. Bueno, señor, ahí tiene, sirvienta. Y el sirviente es, en términos generales, el que trabaja al servicio de una algo, casa. Claro. Siervo. Vamos a preguntarle cosas que no nos va a responder. A ver. Pero vamos a preguntarle igual, a ver. ¿Por qué los hombres se habrían sometido a esta cultura femenina mientras que las mujeres seguirían sus tendencias naturales, biológicas, enteramente desconectadas de la educación y la historia? En buen romance. ¿Por qué la culpa la tiene? Si estamos en decadencia y si el problema de la cultura occidental es por la mujer, entonces el hombre no ha podido resistir. Quiere decir que hay alguien que es más fuerte, a quien vos, desde tu punto de vista, estás ensalzando, Claro.
que es el varón, y que no advertís la paradoja, la contradicción que hay en tu discurso. ¿Por qué la conducta sexual de los varones sería moldeada por la cultura dominante, mientras que la conducta de las mujeres occidentales sería simplemente forjada por la naturaleza? Claro. ¿Qué explica que haya un destino natural en la mujer y un destino no natural, sino histórico, cultural, en el desarrollo del intelecto del varón? Si eso no es una injusticia flagrante y estructural, bueno, entonces no sabemos de qué estamos hablando. Finalmente, ¿por qué estas mujeres dominan nuestra época si éstas desean ser dominadas por los hombres? Lo hemos leído hace un ratito. La mujer lo que quiere es el papá. Sí, sí. Entonces, un hombre fuerte que le garantice una buena descendencia, algo así. ¿Cómo es que domina el mundo el hombre cómo es que está dominando la mujer si lo que quiere es ser dominada? Claro. ¿Por qué las mujeres occidentales han castrado a los machos blancos para luego adorar la virilidad ostensiva de los hombres? Porque hay todo un discurso machista reflotado que dice que la mujer europea le gusta el árabe o le gusta el afrodescendiente porque están mejor dotados o porque son más tiernos y más cariñosos que el varón occidental. Bueno, esta fue como la última crítica que merece quien ha sido probablemente uno de los principales pilares del pensamiento patriarcal del último siglo. De acá lo repudiamos, por supuesto, yo por lo menos. Sí. Porque, bueno, lamentablemente esto que vos marcabas recién, ¿no? Ha dejado huella y hay destellos y uno entiende que también se pueden generar movimientos en función de eso, ¿no? Y, bueno, de hecho, lo mencionábamos también en el transcurso de la charla, ¿no? El biógrafo del presidente de la Nación haciendo mención a esto. Y al rol de la mujer. Y ayer escuchaba una entrevista, estaba Tenenbaum y María O'Donnell con un Danman, algo así, hablando justamente del rol de las mujeres dentro de la sociedad, y bueno, y tuvo una discusión ahí con... ¿Un libertario? Un libertario, sí. Ahí con María O'Donnell, y él decía, no sé, ¿qué quieren? ¿De qué se quejan? Dijese, a ver si van a hacer el trabajo del alcantarillado, ¿sí? Entonces María O'Donnell le dice, ¿sabes cuál es el trabajo peor pago en la Argentina? No sé, le dice él. ¿No sabes? No sabes. Y saltando atrás y le dice, trabajadora doméstica. Bueno, el 100% son mujeres, le dice ella. Y vos me estás diciendo que el peor trabajo lo hace el hombre, que es la limpieza del alcantarillado, que es trabajo registrado. Sí. Dice, créeme que si esto fuera así, vamos y limpiamos las alcantarillas. Si vos me asegurás que ese es trabajo registrado y mejor pago, vamos y lo hacemos, porque nosotros limpiamos. Se quedó callado, no pudo decir absolutamente nada, ¿no? Pero este discurso está. Lamentablemente. Si vos lees esto que leyó Miguel a lo largo de estos últimos minutos a un libertario, a un joven libertario, va a coincidir en un 80% en lo que ha dicho este hombre. Sí. Y esto no se enseña en las escuelas. No se enseña en las escuelas y tampoco se critica en las escuelas. Claro. Es más, si buscan Otto Weininger van a encontrar algunos comentarios, pero ningún estudio, ninguna tesis doctoral sobre estos planteos. Probablemente porque no lo justifique, porque su obra es exigua. En general uno trabaja con obras más variadas. Claro. Pero el tema yo creo que sí es necesario y por eso lo he elegido para hoy. Estamos en un contexto cultural muy semejante al de los primeros años del siglo XX. No nos olvidemos que en poco tiempo iba a empezar la Primera Guerra Mundial, que detonó por un accidente absolutamente, no fue un accidente, pero fue un incidente absolutamente irrelevante. Sí. Y que la Primera Guerra Mundial se continúa luego del Tratado de Versalles, muchos años después, cuando las potencias se vuelven a armar, y ahí mueren 50 millones de personas en un mundo, en esos 6 años, ¿no? En un mundo que tenía la mitad de la población que hoy. Claro. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante, muy bueno, muy interesante. Gracias, Miguel.